Esta es la hora Perú, estamos a las 12 del mediodía con 37 minutos. Estamos saliendo en vivo también en nuestra plataforma de Twitter, por si acaso, en @exitosap, no solamente en el Facebook, también en @exitosap a través del Twitter. Y también atentos todo el día, por si acaso. Atención Perú, tenemos un equipo trabajando y atento al WhatsApp de la radio. Estamos al 977-307-629. Mándenos mensajes, fotos, videos, con denuncia, quejas, reclamos, reporte del tráfico, hechos que están viendo. Conviértase en un reportero ciudadano y contribuya, por supuesto, a que los hechos que pasan en su ciudad, estamos conectados con 65 ciudades ahora mismo, lo que pasa en su ciudad se pueda conocer en todo el Perú. Lo que pasa en Puno, en un distrito de Puno, lo que pasa en Piura, en un distrito pequeño de Piura, lo que pasa en Cajamarca, lo que pasa en Amazonas, lo que pasa en Ayacucho, puede conocer inmediatamente todo el Perú. Si nos ayudas, por supuesto, a través del WhatsApp, ¿no? Y ya saben también, línea abierta 251-9422-467-4499. Mientras estamos hablando de la niña Jimena, un tema realmente importante, hay algo que está ocurriendo en el país. Hay que tener en cuenta para que no se nos escape. Sí, para que no se nos escape. El Club de la Construcción, Tania, hoy tenían audiencia, los del Club de la Construcción, para hablar de otros delitos, ¿no? De estos delitos grandes, de estos megarrobos que han ocurrido en el país. El Club de la Construcción, los que se han estado repartiendo las obras. Ahí hay 5 que están prófugos, ahí hay 5 que están pedidos por la justicia, ahí hay 5 que se están haciendo los locos. Pero a través de sus abogados están trabajando y hoy debía desarrollarse desde las 10 de la mañana, me imagino que sigue la audiencia, para pedir libertad de los 5, para pedir cambio de la prisión preventiva por comparecencia. Ya ocurrió, como saben ustedes, ya ocurrió con Fernando Camet, ya ocurrió con José Castillo Dibós, ya ocurrió con Fernando Camet Picone y con José Castillo Dibós, y han salido libres sin que a nadie le llame la atención, porque debía llamarnos la atención. Esta es la hora, estamos a las 12:39, bueno, sigo con el caso Jimenita, realmente terrible, impactante este tema. Lo que queda ahora, en las próximas horas, es la reconstrucción. El sujeto, el que ha confesado el crimen, terrible y atroz, está en la Dirección Nacional de Investigación Criminal y seguramente en las próximas horas. César Alba Mendoza, efectivamente vamos a tener las demás actividades en el marco de la investigación de la policía, está con lo que se denomina prisión preliminar o detención preliminar. Luego viene la prisión preventiva, que es la que solamente solicitará el Ministerio Público. Se la van a dar inmediatamente porque además ha confesado los detalles. Y bueno, irá seguramente algún penal en los próximos días. Según tengamos información, les alcanzaremos a todos ustedes. Estoy con el doctor Carlos Lescano, psicólogo clínico, para que nos hable de esta situación, de los personajes, de las conductas psíquicas y de la necesidad de protegernos y cómo protegernos. Doctor Lescano, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. Bueno, la pregunta es que sería típica, ¿no? Frente a qué tipo de gente estamos. Se le dice el monstruo de la bicicleta, le han dicho el monstruo de la Guairón, han dicho el monstruo de San Juan del Lurigancho, pero digamos, mentalmente, ¿qué características tiene aparentemente un monstruo como este? Lo primero que hay que definir es que sujetos de esta naturaleza están fuera del campo psiquiátrico. Psiquiátrico es todo aquel caso en que la persona está desubicada en el espacio y en el tiempo, que tiene algunas disociaciones de naturaleza mental, pero estos sujetos corresponden más al campo de la disociación psicológica. Es decir, que están ubicados en el espacio, en el tiempo, saben dónde están, saben qué están haciendo, qué tienen que hacer, qué quieren hacer, saben seguir indicaciones. Por lo tanto, son sujetos totalmente con una disposición absoluta para recibir el mayor peso de la ley. Yeah. O sea, por lo tanto, conscientes. Sí, conscientes. Aquí no hay lugar de que es psiquiátrico. Conscientes y responsables. Así, conscientes y responsables. Exacto, sí. Saben lo que están haciendo. Y lo saben de tal forma que también saben establecer la estrategia para hacer las cosas que quieren hacer. Y eso sí va a dar lugar a que ellos tengan que tejer o armar un tejido para elaborar la tarea que les hubieran encomendado o la tarea que él mismo se hubiera encomendado si fuera pues sus intenciones. Este sujeto, por ejemplo, se ve ahora claramente, a través de las imágenes, a través de las cámaras, cómo está literalmente rondando, como ronda una bestia para captar una presa, como ronda cualquier tipo de animal salvaje en la selva o en el monte. Da una vuelta, da otra vuelta, se va para aquí, se va para allá. Está rondando, literalmente está rondando. La cámara le coge por lo menos unas 5 o 6 vueltas en unos 10 minutos antes de cruzarse con la niña. Se cruza con la niña, esa escena exactamente no se ve, lamentablemente. De hecho, algo tiene que decirle y luego sí se le ve cruzando con la niña, va con la niña en la bicicleta. De hecho, tiene que haber ocurrido alguna acción de convencimiento, de seducción y de mentira. Ahí es donde utiliza toda, me imagino,
toda su capacidad de violador, ¿no? Y lo cual lo hace mucho más irresponsable y más punible. ¿Por qué? Porque está elaborando una estrategia que bien puede haberla desarrollado en ese momento o haberla desarrollado con anticipación, pero la responsabilidad está de cajón allí y ningún sujeto de esta categoría y de esta naturaleza puede escaparse de la responsabilidad. Según la policía y según el Ministerio Público, cualquier otra niña hubiera podido ser su víctima. Si no era Jimenita, hubiese sido Paticita, hubiese sido Manuelita. Así es. Cualquiera hubiera podido ser. Cualquiera, cualquiera. Como podría haber sido un niño también. Claro, un niño, por supuesto, también. Sí, son sujetos así. ¿Qué le pasa a la mente de un ser humano que, por ejemplo, pierde, qué sé yo, no sé, pues la pena, la empatía, en lugar de ponerse en esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, que no siente cuando le está agrediendo a una niña, porque la característica de una niña y de un niño es fragilidad e inocencia. Eso debería llevar a un mínimo de escrúpulo a alguien a decir, no puedo hacer, pues, estoy abusando de un inocente. Estoy abusando de la fragilidad de alguien que definitivamente está aquí y yo soy superior, soy grande, física y mentalmente soy superior, puedo aplastar. De hecho, es lo que hace. Claro, pero es por eso que se ubica dentro del plano de la disociación psicológica. Dentro de esa disociación hay el plano de la anomia. Es decir, no existe ninguna regla, no existe ningún valor, no existe ninguna norma, no existe ningún miramiento y mucho menos empatía. Entonces, únicamente lo que existe es mi instinto gregario, mi instinto animal, mi instinto que está fuera del control, pero que lo manejo a mi estilo y a mi forma. Entonces carecen de esa posibilidad de sentir pena por el otro. No hay ninguna capacidad de empatía. No, negativo. No existe la empatía. Negativo. O sea, digamos, porque tiene que ocurrir. No voy a describir una probable escena porque sería realmente no solamente morboso, sino absolutamente ocioso. Pero digamos, en un hecho de esta naturaleza, tiene que existir necesariamente la expresión de dolor de la niña, de espanto de la niña, de miedo de la niña, de súplica. Entonces, todas esas son condiciones naturales al ser humano y más a una niña o a un niño que llegada a las circunstancias siente pavor. Esas expresiones juntas, la del miedo, la del pánico, la de la súplica, ¿no le da nada a un delincuente como este? Bueno, vamos a ver dos cosas. La expresión que usted pone es lo que llamamos nosotros una expresión muy tipósica, ¿no? Es decir, describe con propiedad como si nos estuviéramos viendo la escena en este momento. Es muy bien descrita, ¿verdad? Con mucha prolijidad. Y por otro lado, efectivamente, estos sujetos carecen de esa posibilidad de tener ni siquiera respeto y mucho menos compasión por el otro. Para ellos existe solamente su mundo y lo que tienen que hacer y lo que quieren hacer. Posiblemente sean sujetos también con cierto rasgo atemporal, es decir, carecen de ubicación y de valor del tiempo, pero luego que no en ningún momento lo desubica del aquí y el ahora. ¿no? Es solamente lo que quieren hacer ellos, lo que quieren lograr, lo que necesitan, entre comillas y con minúscula, hacer, y que por lo tanto implica la satisfacción de un impulso o tal vez también la necesidad de satisfacer alguna necesidad de manera compulsiva que pudiera estar ubicado dentro del plano de una desintonía sexual y desintonía afectiva, porque el afecto orientado hacia la sexualidad en sujetos de esta naturaleza carece totalmente de arquitectura. Y al carecer no hay ninguna estructura. No existe. Wow. No pueden hacerlo ni con un animal. Es posible que estos sujetos también tengan algún contacto con animales. Alguna vez tuve un caso con un muchacho de unos 27 años aproximadamente que también tenía este tipo de cosas, pero con animales. Entonces hay este tipo de personalidades y de cerebros que están desincronizados. Por eso es que se emplea el término de la disociación psicológica. Ahora, ¿es posible concluir que hay muchos de estos andando por nuestro barrio, nuestra calle, nuestra urbanización, nuestro departamento, nuestro condominio, mi distrito, mi provincia, mi región? Lo que sucede es que esto se da en todos los estratos sociales. Que se haga muy poco público, sí, pero en todos los estratos sociales hay. O sea, digamos, para poner una cosa que de repente se va a escuchar fea, igual pudo hallar en San Juan de Lurigancho, pero igual también en Miraflores. O en San Isidro. O acá en los cerros de Camacho. Chorrillos. Cerro de Camacho.
donde están estos grandes edificios. ¿Sí? Sin ningún problema. Claro, porque el tema es cerebro, pensamiento, ideaciones, pulsiones, mal encaminadas, mal organizadas, y que hacen que la persona proceda de esta manera con una violencia deshumanizante y con una violencia carente de direccionalidad hacia sus pares. Okay. Porque si lo hubiera hecho con una persona mayor, el mayor tiene posibilidad de defenderse, pero con una criatura. Que de hecho ha ocurrido, También. porque ha habido testimonios, por ejemplo, el caso de una mujer que utilizó también su fuerza, pero que por lo menos algo se pudo defender, que gritó, que se pudo zafar, que por un golpe de suerte vino una vecina y bueno, y la salvó. Ahora, ¿qué hacemos nosotros los padres? Esa es la pregunta que también le planteé la semana pasada, el viernes pasado. Es decir, antes nos decían a los niños, cuando éramos niños, nuestros padres, nuestros abuelos nos daban 2 reglas, ¿verdad? O sea, no converses con desconocidos en la calle, no le aceptes a ningún desconocido absolutamente nada. Esas reglas siguen siendo válidas, hay que añadir otras reglas, hay que ver cómo hacemos para que al niño, porque ella era una niña, 11 años, pero no sé si al niño de 8, no sé si al niño de 7, no sé si al niño de 9, teniendo en cuenta que la sociedad es vertiginosa, teniendo en cuenta que tenemos cosas que hacer los padres, y teniendo en cuenta que desgraciadamente no podemos estar 24 horas con los niños y va a haber espacio de 1 minuto, de 5, de 10 o de media hora en el que un monstruo como este se le puede cruzar. Lo que pasa es que tenemos un elemento que ha entrado con mucha fuerza en nuestra sociedad, y es el tema de los medios de comunicación o las redes sociales, ¿no? Por otro lado, también que generalmente siempre se ha pensado que es el adulto quien debe hablar, que es el adulto quien debe dar la norma, que es el adulto quien debe decir cómo hay que comportarse. Y hoy en día eso ya no es así. Hoy en día ya los chicos tienen opinión, tienen voz y tienen voto. Y por lo tanto hay que escucharlos primeros a ellos. Y en casos de esta naturaleza, como los casos de corrupción, siempre es bueno conversar con los chicos. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas de esto? Nunca decirles de frente que esto está mal, sino pedir la opinión de ellos. ¿Por qué? Porque de esa opinión vamos a darnos cuenta qué es lo que está ocurriendo fuera y de qué manera podremos aplicar nuestra experiencia para orientarlos a ellos cuando estén de puerta de casa para afuera. Entonces, primero escuchar. El gran error que comete el adulto es dar la norma, dar la pauta, decirle, mira, esto es así, 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 así. Pero sin embargo, cuando los chicos salen a la noche al restaurante, o salen a la discoteca, o salen a jugar a la calle, o caminar a la calle, pues la calle es otra. Porque la calle de su generación, de mi generación, la calle de personas mayores a nosotros, era otra. Y nuestros esquemas están en función a esa otra calle. Y la recomendación o la indicación que hay que dar es entonces adecuar nuestra experiencia al mundo de hoy, a lo que pasa en la calle en el día de hoy, a lo que pasa en el pub, a lo que están viendo los chicos en los juegos, en los videogames. Entonces, tiene que adecuarse mucho el lenguaje del adulto al lenguaje del joven y al pensamiento del joven. Pero el objetivo final, de todas maneras, es conseguir que existan, no sé si reglas, pero sí tips, criterios. O sea, que nazca de mí como una orden, correcto, eso se puede relativizar, que nazca del niño como razonamiento, o que nazca del feedback de la relación entre lo que me dices y lo que yo interpreto, entre lo que tú, niño, niña, adolescente, me va enriqueciendo en función de su contexto social, que no es el mío, que no fue el mío, pero que de mi experiencia le va a ayudar, porque yo también tengo experiencia y eso vale. Claro. Entonces, pero al final lo que tenemos que sacar es padre, hijo, hijo, padre, o padres e hijos, son criterios para que les sirva dentro de la casa y fuera de la casa en un asunto que es concreto, que es defensa, porque lo que hay que hacer es defensa de la vida. Claro, y que son más consistentes esos obtenidos por ese feedback, que son más consistentes que aquellos que meramente sean recibidos o recepcionados, porque de repente al chico o a la niña pues le entra por acá y le sale por el otro lado. En cambio, cuando son hechos por consenso, por mutuo acuerdo, por mutuo entendimiento, adquiere la condición de compromiso del adulto con el menor y del menor con el adulto. Correcto. Por lo tanto, se arma un tejido
de común acuerdo para que todos puedan tener por lo menos un criterio de comportamiento. Y la verdad es que tenemos una sociedad que está desgraciadamente tan rica en ejemplos que razones para conversar nos va a sobrar. Vamos abriendo línea de repente un par de llamadas, doctor, por favor. Seguro. Estamos a las 12:52, tengo línea abierta al 251-9422, al 467-4499. Estoy con el doctor Carlos Lescano, psicólogo clínico, que le puedo ayudar si usted tiene alguna pregunta. Yo entiendo, como padre estamos con 50.000 preguntas frente a lo de Jimenita y frente a la vida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí, le escucho, dígame. Le escucha el doctor Lescano también. Buenas tardes, amigo Rosa y al doctor Lescano. De hecho, mi opinión no va a tener un marco legal, pues no, para nada. No, parece mentira que el debido proceso solamente es aprovechado por el lado delincuencial, por el lado que transgreden la ley. Mayormente por el debido proceso es que en la mayoría de casos, de estos casos y casos de robo, se aprovechan solamente los ladrones y los que delinquen. Eso es uno. Otra cosa, nosotros no sabemos, lo que estamos de acuerdo a la pena de muerte, sabemos que con eso no se va a solucionar este tema, para nada. Pero imagínate que tienes un perro que es tranquilo y de un momento a otro muerde a alguna persona, lo llevan al sitio donde lo analizan al perro y ven que ese animal hay que matarlo. Igual, este hombre no es un ser humano. Este hombre no es una persona humana como nosotros, de repente que con todos nuestros errores sí, pues, pero ahí está justa la discusión. Ahí justo está la discusión. Gracias por la llamada. Vamos a recibir otra comunicación al 467-4499. Está escuchando el doctor Lescano. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? La escuchamos, adelante. Mira, ahí se está escuchando al doctor, que estas personas en verdad ya no tienen un estatus de vida normal. Entonces, ¿para qué ya pueden vivir esta gente? Si ve usted, no sé, los jueces, ¿cuál habrá sido el motivo para que 2 veces o 4 veces que ha hecho este personaje, estas cosas negativas, no le han puesto una condena? Eso hay que averiguar también. ¿Cuál ha sido el motivo? Claro, eso es clave. ¿Quién nos va a responder? Eso es clave, ¿no? ¿Quién nos va a responder esa pregunta? ¿Por qué un tipo como ese estaba libre? Una llamada más. Hola, exitosa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo Rosa. Te escucho, doctor Lescano. Por su buen programa. Adelante. Mire usted, también deben hacer una legislación, por ejemplo, en mi caso, si me pasa ese tipo, el programa que le pasaba al señor, que me llama la atención tan grande, sinceramente, ¿por qué no hacer una legislación con respecto, por ejemplo, yo sí lo mataría, sinceramente. Yo reconocería que yo le he matado, porque un sujeto como ese no debe vivir, sinceramente. Gracias, que bueno, ojalá que haga una legislación con respecto a ese tema. En caso, por ejemplo, que mate un señor a una persona ya, o el hijo de la persona lo viole, lo quede de esa forma, que es un ser desnaturalizado, porque que lo mate, bueno, pues tal vez. Bueno, pero y que lo calcine, que es una persona normal, es un enfermo. Correcto. Gracias por la llamada. Dos cosas en resumen ahí, doctor, a ver si nos puede ayudar. Primero, el convencimiento en la gente, porque es un convencimiento en la gente. Primero, de que esta gente es irrecuperable. Totalmente. Y en segundo lugar, inmediatamente, como es recuperable, hay que matarlas. Esa es una primera cosa. Y una segunda cosa, que es lo que acaba de decir el señor, que es lo que tema con el que yo entré. Es decir, ¿hasta cuándo vamos a poder seguir conteniendo esa indignación? Si le pasa a mi hija, yo le mato, dice este hombre. Y no tendría ningún problema. Es decir, yo le maté y me voy a la cárcel. Lo que ha pasado con este hombre de la Tanguiña era que la policía pudo apenas controlar la indignación. No creo que sea tan difícil de calcular de que si esto sigue, esa indignación se va a desbordar, va a ser incontrolable. ¿Qué nos dice usted? Es el gran peligro, ¿verdad? Porque la misma autoridad se va a ver ya impotente de contener la carga social. No solamente la carga emocional social, sino la carga impulsiva que la sociedad va a tener cada vez que ocurran eventos de esta naturaleza, que posiblemente vayan a tener mayor notoriedad después de estos hechos. Pero hay algo también que como sociedad y como Estado también corresponde. Pues si carecemos de una legislación en donde dice pues que hay que liquidarlos, tampoco podemos saltarnos la valla así nomás, porque tiene que existir una diferencia entre el que piensa y el que no piensa. Que existan una serie de situaciones engorrosas en el trayecto para
juzgar y para sancionar al sujeto, pues ese es un tema de mecánica legal que hay que mejorar. Afinar, exacto, esa es la palabra. Entonces, ese es otro tema. Pero decididamente que sujetos de esta naturaleza, con estas categorías, pensar en que pueden ser recuperables o que pueden ser readaptables a la sociedad es muy difícil. Muy difícil. Totalmente difícil. O sea, Además, la cadena perpetua está perfectamente justificada. Sí, ¿sabe qué? Sale más caro. Sí. Sale más caro Por eso, invertir en un sujeto pero siendo de- un tipo irrecuperable, constituye eternamente un peligro público. Por lo tanto, la cadena perpetua está totalmente justificada. Se justificaría, sí, pues, pero habría que encontrar los marcos legales, ¿no? Y los formatos. No, en el caso de esa hay legales para marco eso. legal total. Ahora, una cosa, por ejemplo, que le daría mayor tranquilidad a la gente, y yo hablo hoy como parte de la ciudadanía. Hagan una cárcel productiva, por lo menos. Keiko Fujimori y el propio PPK han tenido ideas brillantes respecto a la reforma penitenciaria. Hagan una en la que manden a tipos como estos, pero que no le cueste al Estado, en el que generen su propio mecanismo para sobrevivir dentro de la cárcel, que produzcan cárceles talleres. Porque si este tipo, mira, tú tienes 37 años, Enzo, agarra lapicero y agarra calculador. Tiene 37 años. Cadena perpetua. ¿Cuál es la expectativa de vida en el Perú? 65, 70 años. Es decir, tienes 35 años más que va a vivir. 35 años que le vas a tener en una cárcel. Si eso le pones solo en comida, $3 por día, estás hablando más o menos de $1,100 por año. O sea, estás hablando que por lo menos le va a costar 37,000 solo dando el comer al tipo. Por ejemplo. Es una manera. Por ejemplo. Aparte hay que poner a la gente INPE, hay que poner a la policía, hay que poner infraestructura, hay que darle agua, hay que darle desagüe. ¿Cuánto nos costará como Estado esto? Por lo menos entre 50 a 60 mil dólares. Como mínimo. ¿Vale la pena? Sí, pero no le puedo matar porque no hay... Ok, no le mate porque no puedo tener legislación, pero háganle trabajar miserable para no pagarle lo que tenga que vivir. Porque como mecanismo, cárcel productiva, cárcel taller. Si lo han dicho en campaña, ¿por qué no lo hacen? Y en esto la psicología penal y la psicología forense, y la psicología delincuencial, sí tiene muchos trabajos interesantes en donde se demuestra que sí es posible, en algunos casos, digamos, de 1,000, 1 o 2 que podrían recuperarse, con cierto margen de vigilancia continua, para evitar que esos impulsos que los han llevado a cometer estos actos vuelvan a desbordarse. Pero haciendo cuentas, pues así, frío y claro, como lo plantea usted. ¿Qué hacemos? Pues es real. O sea, no hay lonche gratis. Sí, no hay lonche Doctor gratis. Lescano, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Psicólogo clínico, doctor Carlos Lescano. Siempre es un gusto hablar con él. Nos ilustra enormemente sobre este tipo de situaciones. Vamos con Álvaro Tapia. Tenemos información en vivo. Justamente está en Dirincri, ¿no?